Hola, tengo un problema en el ordenador que habéis a ver de qué se trata, que seguro que muchos de vosotros lo habéis tenido o lo vais a tener y me ha costado buscar la solución y como creo que la he encontrado, pues os lo enseño. El problema consiste en que mi ordenador tiene el disco duro casi lleno. Esto es una cosa que todos decimos ahora, pero si no instalo muchas cosas, si no juego que deja residuos, si no cargo muchas películas, si procuro sacar todos los archivos pesados a un disco duro externo, si procuro mantener mi disco duro limpio, si le paso el cleanup, si le paso otros programas liberadores y de fragmento, etcétera, etcétera. Pero sucede, esto sucede, que el disco duro se va llenando, se va llenando, se va llenando y que no sabes el motivo por el cual llega a estos extremos. Bueno, cuando sucede esto, lo primero que se te ocurre es intentar buscar por qué se ha llenado de esta manera. Entonces, tú entras dentro del disco duro, ves todas las carpetas que tú tienes, haces un repaso de todas las carpetas y ves que los tamaños ninguno está desproporcionado. Incluso yo aquí, ya veis aquí unas carpetas que tienen un color más tenue. Estos son los archivos ocultos. Yo he configurado el ordenador para que me muestre los archivos ocultos por si acaso había algún archivo oculto que ocupaba muchísimo. Pues no sucedía. Bueno, después de consultar, mirar y ver, creo que he descubierto la solución y es pasar un programa que exactamente es el WinDirStat, que se baja de esta dirección y que os lo voy a pasar a enseñar cómo se instala y cómo se maneja. Yo me lo he bajado a mi carpeta de fotos. El programa es Systems. Tienes que aceptar las condiciones de uso. Lo único que tienes que hacer es tener la picardía de poner el lenguaje en castellano. Bueno, y ya cuando se instala, se va a autoejecutar directamente. Esta es la forma de presentación del programa. Como yo tengo solo un disco duro, se me representa solo un disco duro. Si tuviese varios discos duros o un USB conectado, pues me aparecerían aquí esos otros discos duros. Tengo una opción de analizar una carpeta. Pincho aquí y voy aquí en la carpeta que me interese. Por ejemplo, archivos del PEN, pues daos cuenta que estos son, le diría aceptar y le diría OK, y entonces aquí me aparecen los archivos que tengo en esa carpeta. Pero bueno, no es la finalidad de enseñaros una carpeta, sino enseñaros mi disco duro. Yo señalo mi disco duro y le digo a ejecutar. Ya veis aquí cómo está analizando mi disco duro, aparece este pequeño comecocos que va analizando las carpetas y cómo van aumentando de tamaño. Aquí vemos la línea de progresión, de análisis, ya lo veis aquí, y como aquí en la parte superior van aumentando el tamaño de las carpetas. Que lo termine de analizar, que no le cuesta mucho. Yo en mi disco duro procuro tener solo los programas y cuando hago determinados trabajos los saco fuera del ordenador para que el disco duro ande siempre limpio. Lo que hacemos todos. De forma que yo tengo solo 250 gigas dedicados solo a aplicaciones y los documentos que estoy analizando en ese momento. Entonces no me explicaba por qué sucedía esto. Y después de intentar buscar dónde se habían almacenado esos archivos ocultos, pues no lo había conseguido hasta que descubrí este programa y ahora vamos a ver dónde están esos archivos. Bueno, una vez analizado el programa, esto es lo que nos muestra el programa. Entonces, cada uno de todos estos son las carpetas que ha hecho el análisis del programa. Estos son los tipos de archivo. Y esto es una representación
del tamaño de los programas y dónde están localizados. Si yo, por ejemplo, pincho en este verde que es grande, pues ya vemos cómo aquí me dice que es un archivo MP4 y cómo es una película que está en descargas de Adobe Catcher, guardados, etcétera, etcétera, y que ocupa 6,3 gigas. Si pincho en el de más abajo, pues me dice también que es un archivo MP4, que es también una película que ocupa 2,5 gigas y que vuelve a estar otra vez en guardados. Bueno, perfecto. Pues si yo pincho en este otro también verde turquesa, pues ya vemos que es una carpeta que está dentro de Windows. Y bueno, pues esto es mejor no tocar. Bueno, pero aquí lo que me llama la atención es que en Users me aparece que tengo ocupados 147 gigas, que me ocupa el 71% de todo el disco duro. Pues vamos a ver exactamente qué es esto. Hemos señalado users y entonces aquí ya vemos cómo se nos ha representado todo el rectángulo de esta carpeta. Pero bueno, esto no me soluciona. Vamos a volver para atrás. Volvemos a Eus Vergara, porque aquí vemos que la mayoría de los archivos es este azul. Vamos a ver en qué consiste este azul. Volvemos a User, Eus Vergara, app, datos de app, en local. Ya vemos que ocupa el 99% de este 81%. Vamos a ver de qué se trata esto. Si nosotros señalamos aquí en uno de estos archivos, pues ya vemos que está dentro de la carpeta Tonton, en Home, en Caché. Y entonces todos son archivos content, cada uno con un número diferente. Ya vemos aquí la cantidad de espacio que ocupa. Este primero, pues vemos que ocupa 3,8%, que ocupa 4 gigas. Entonces vemos que es el disco local, que es un tipo de archivo del disco local, que es un tipo content, que este es un tipo de archivo que generalmente lo emplean los juegos y otros muchos programas, pero exactamente a mí es por el Tonton. Yo tengo un GPS que lo manejo con frecuencia y que lo conecto con frecuencia al ordenador y paso rutas del ordenador al GPS. Y entonces este debe ser el responsable de por qué hay semejante acúmulo de este tipo de archivos dentro de esta carpeta, que me ocupa, pues daos cuenta que ocupa pues casi 147 gigas. En realidad dentro de la caché son 104 gigas y que lo que voy a hacer ahora mismo es borrarlos todos. Cojo el primero y entonces ahora hay que ir con la santa paciencia de ir borrando. Daos cuenta que existe la posibilidad de borrar pasando a la papelera de reciclaje o borrar de forma definitiva. Lo que tengo que hacer es ir borrando de forma definitiva. No he encontrado la manera de ir borrando, hacer una selección de todos los archivos e ir borrándolos, sino tiene que ser a base de paciencia de ir borrando estos archivos que, bueno, que ocupan 3 gigas, que en poco tiempo libero mucho espacio. Bueno, pues después de un buen rato de ir borrándolos a mano uno a uno, los selecciono, borrar sin posibilidad de recuperación, sí y sí. Y entonces, pues la carpeta que nos va quedando ya es solo esta. Como ha cambiado la configuración de todo el mosaico del disco duro. Después de haber borrado todos esos archivos, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado con el disco duro. El disco duro de rojo ha tenido que pasar a azul. Entramos en el disco duro y aquí pues hemos recuperado pues unos 100 gigas de capacidad. Maravilloso. Hay que tener un poco de paciencia con la selección de los archivos, que hay que ir seleccionándolo uno a uno e ir borrándolos uno a uno, pero el resultado eficaz no, eficacísimo. Bueno, entonces esto era todo lo que os quería enseñar de este programa.